La voz de Sergio Gómez, vocalista y líder de Capaz de la Sierra, se extinguió para siempre. Así fue el final de Sergio Gómez. Diciembre para muchos es un mes de celebración. Sin embargo, para la sociedad mexicana y en especial para los habitantes del pintoresco poblado de Ciudad Hidalgo, en Michoacán, es un recordatorio doloroso de la violencia y el miedo que las organizaciones ligadas al narcotráfico imponen en sus comunidades, a menudo con artistas como objetivos principales. Hoy hablaremos de un terrible caso que ocurrió el 3 de diciembre de 2007, cuando el cantante Sergio Gómez, oriundo de aquellas tierras, fue víctima de un suceso que acabó con su vida, causando una profunda consternación entre sus seguidores y dejando una herida abierta en el corazón de la música regional mexicana. La tragedia que golpeó su puerta cuando estaba en la cima de su carrera, como uno de los vocalistas más reconocidos, se sumó a una extensa lista de casos sin resolver en México y abrió paso a un sinfín de preguntas que todavía buscan respuesta. ¿Quiénes estaban detrás de su fallecimiento? ¿Y por qué? ¿Por qué terminaron con la vida del cantante de una manera tan atroz? Para averiguarlo, tendremos que adentrarnos en el oscuro mundo del crimen organizado y entender las complejas luchas de poder que han afectado a México durante décadas. La historia de Sergio Gómez no es solo un lamento por un artista perdido, sino también un llamado de atención sobre la valentía de aquellos que, a pesar del peligro, siguen creando y compartiendo su arte. Por eso intentaremos arrojar algo de claridad sobre su trágico final y contarte esos detalles que nunca nadie se atrevió a decir en este caso real. El punto final. A mediados de la década de 2000, la música duranguense estaba en su apogeo en México y entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Este estilo, una fusión de la música tradicional mexicana con toques de banda y norteño, había captado la atención de millones. Un año sin tu amor, la carta dice espérame. En el epicentro de esta ola de popularidad se encontraba Sergio Gómez, el carismático vocalista de Capaz de la Sierra, una de las bandas más influyentes del género. Sergio había logrado escalar las cumbres de la fama con su voz potente y emotiva, hasta convertirse en un ícono musical de su país, con éxitos como Jambalaya. Yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti, Jambalaya. Mi credo. Con una venda en los ojos, lo que decidas hacer. Y volveré. Ver el tren partir y tu triste mirada esconde aquellas lágrimas. Capaz de la Sierra no solo dominaba las listas de popularidad, sino también los corazones de sus fanáticos, y su presencia en los escenarios era sinónimo de espectáculo y emoción en cada presentación. El 1 de diciembre de 2007 en Morelia, Michoacán, se preparaban para una noche inolvidable. La banda estaba lista para deslumbrar a su público en otro concierto memorable en el estadio de Morelos, con Gómez liderando a la multitud gracias a su voz inconfundible. La noche transcurrió entre aplausos y ovaciones, con miles de fanáticos presentes bailando sus temas favoritos durante al menos 2 horas. Pero detrás de las luces y los aplausos, Gómez estaba lidiando con una realidad oscura y peligrosa. Tras el concierto, en la madrugada, los músicos dejaron el escenario y salieron en caravana hacia Puerto Vallarta, en 3 camionetas, donde tenían que dar otro show. En una de ellas viajaba el vocalista junto a 2 empresarios, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. Pero en el trayecto, de un momento a otro, comenzó una brutal cacería. De la nada aparecieron al menos 10 vehículos y comenzaron a perseguirlos. Dentro viajaban alrededor de 50 hombres armados y encapuchados que tenían un solo objetivo: Sergio Gómez. Cuando localizaron la camioneta en la que viajaba, la interceptaron y se llevaron a todos los ocupantes por la fuerza, mientras sus compañeros quedaban impotentes.
Horas después, los dos empresarios fueron dejados en libertad, pero no hubo noticias respecto al cantante de regional mexicano. Ante la desesperación, los hermanos de Sergio comenzaron a buscarlo. No tenían pistas para saber por dónde empezar, y el tiempo comenzó a correr en medio de la incertidumbre, sin recibir llamados ni pedidos de rescate. Fue entonces cuando sospecharon lo peor. 2 días después, el 3 de diciembre, unos lugareños vieron algo extraño en la carretera a la salida de Salamanca, a 10 kilómetros al noreste de Morelia. Cuando se acercaron, encontraron un cuerpo sin vida, en muy mal estado, y de inmediato dieron aviso a la policía. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró confirmar que se trataba de Sergio Gómez, aun cuando su cuerpo tenía signos de haber sufrido una brutal tortura, con el rostro calcinado e inflamado, casi irreconocible. De hecho, fue identificado gracias a un tatuaje que tenía en forma de una pantera, y los encargados de reconocer el cuerpo fueron los representantes legales de la agrupación. Posteriormente, los resultados de la necrosis arrojaron que el líder de Capaz de la Sierra había recibido fuertes golpes en todo su cuerpo, incluidos sus genitales, que parecían destrozados, sumado a múltiples quemaduras, y finalmente había perdido la vida por causa de estrangulamiento 24 horas antes de aparecer al costado de la carretera. Desde ese momento, no solo su voz se extinguió para siempre, sino que dio inicio a uno de los capítulos más oscuros de la música grupera, conmoviendo al ambiente y sumiéndolo en el más absoluto dolor. Pero, ¿qué motivos impulsaron a terminar con la vida de Sergio? ¿Y quién podía estar tan ensañado con el artista para cometer tan brutal acto? Quizás lo más inquietante es que no tenían ninguna respuesta a tantos interrogantes. La única forma de comprender lo que verdaderamente ocurrió es conocer el contexto que rodeaba su fama y volver sobre los pasos de su corta vida. Una carrera en ascenso. Paulo Sergio Gómez Sánchez nació en la tranquila localidad de Ciudad Hidalgo, Michoacán, el 2 de junio del año 1973. Era el tercero de 5 hermanos, criados en una familia humilde, y desde muy pequeño demostró un talento innato para la música, una pasión que lo acompañaría durante toda su vida. Sus primeros años estuvieron llenos de música tradicional mexicana, que escuchaba con sus hermanos y especialmente junto a su padre, quien tenía su propia banda regional llamada Happy Boys. En esa época aprendió a tocar varios instrumentos y comenzó a presentarse en pequeñas reuniones familiares y eventos comunitarios, en los cuales fácilmente se destacaba por su carisma y su habilidad para conectar con el público presente. Siendo todavía muy joven, se casó con Felicitas García y, a pesar de sus orígenes e impulsado por el deseo de convertirse en un artista de renombre, emprendió un viaje que lo llevó desde aquel pequeño pueblo hasta Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, una ciudad que ofrecía una rica diversidad cultural y un terreno fértil para sus sueños musicales. Allí comenzó a conectar con otros músicos y conoció el género duranguense, una fusión de música de banda y norteño con influencias de la música tradicional de Durango, México. Este género, nacido en la década del 90 en los clubes de Chicago, estaba caracterizado por el uso de saxofón, trombón y percusiones, además de su particular baile, el pasito duranguense. Sus primeros trabajos fueron como asistente de bandas regionales, donde pudo reunir a otros músicos que compartían sus gustos y juntos emprendieron la difícil tarea de fundar su propia banda.
Así, en el año 2002 nació Capaz de la Sierra, una agrupación que ganó popularidad primero en las estaciones de radio de Chicago y luego en otras áreas con grandes comunidades mexicanas. Su éxito fue tal que en 2003 lanzaron su primer álbum, Arrasando con Fuego, y comenzaron a sonar en las radios mexicanas. Al año siguiente, Capaz de la Sierra ya tenía un récord de ventas con 2 discos publicados y pronto se convirtió en una de las agrupaciones mejor cotizadas y con fama internacional. Como ellos mismos reconocían, eran un verdadero fenómeno. Aquella notoriedad les permitió darse el gusto de hacer muchas colaboraciones con artistas muy conocidos, como Ana Gabriel, Franco De Vita o Diego Verdaguer, y estas a su vez les abrieron las puertas a los distintos canales de televisión. Prácticamente todos querían contar con ellos en sus programas, pues eran un récord de rating asegurado. Llevando ya consigo el título de celebridades, en 2007 participaron con el tema principal de la novela Al Diablo con los Guapos, pero cuando parecía que solo podían seguir creciendo, algo se interpuso en su camino. Ese mismo año, las relaciones entre los otros integrantes de Capaz de la Sierra se volvieron tensas, con constantes discusiones sobre cuál iba a ser su futuro de sus aspiraciones tan dispares. Todo ello, sumado a que Sergio soñaba con convertirse en un cantante solista, fue gestando inevitablemente el final menos esperado. En el mes de mayo, la agrupación se presentó en Dallas por última vez con su formación original y luego cada uno continuó su camino por separado. Sin embargo, Sergio nunca abandonó a sus seguidores. Al poco tiempo formó una banda nueva con el mismo nombre, esta vez siendo el líder indiscutido, algo que no dejó muy contentos a sus ex compañeros. El cantante debió enfrentar varios meses de disputas judiciales por los derechos del nombre y todos los éxitos millonarios que había cosechado, hasta que logró llegar a un acuerdo para conservarlo. En septiembre de 2007, Capaz ya tenía nuevos integrantes y estaba dando su primer gran concierto en el Auditorio Nacional. De todas formas, aquellos no eran los únicos problemas que Gómez estaba atravesando en aquel entonces. En realidad, las disputas por dinero eran insignificantes comparado con el oscuro entramado que se estaba tejiendo en las sombras, aquel que probablemente lo llevó al fatídico final. Un concierto mortal. Los primeros indicios de que algo no estaba bien habían comenzado poco antes de su último show. Uno de sus compañeros de banda, Humberto Durán, recordó que antes de subir al escenario de Morelia, Sergio le confesó que se sentía raro y bastante nervioso. Entonces se abrazaron y Gómez le dijo: ¿sabes algo? Si pierdo la vida, lo haré feliz, porque llevé a Capaz de la Sierra hasta donde he querido. Poco después, se supo que había recibido serias advertencias para no presentarse aquella noche en Michoacán. Advertencias que provenían nada menos que del crimen organizado y que él había ignorado por completo. En cambio, solo contrató a algunos guardias de seguridad extras para que estuvieran con él durante toda la noche. Pero lo cierto es que, al ver cómo apareció su cuerpo y de lo que fueron capaces de hacer, parece claro que nada de lo que le sucedió fue casual. Alguien lo tenía en la mira y su mensaje había sido claro: no estaban jugando. Después de su fallecimiento surgieron muchas especulaciones. Una de ellas, hasta ahora la más aceptada, fue que Nazario Moreno González, alias El Chayo, extinto líder del cartel de La Familia Michoacana, había encargado que terminen con su vida, porque simplemente estaba molesto, pues el cantante había ofrecido un show a los Zetas, una agrupación rival. Dentro de la mafia es lo que podría llamarse un ajuste de cuentas, y eso es lo que señaló la mismísima Procuraduría General de la República. Sin embargo, nunca hubo detenidos ni pruebas para acusarlos.
También detrás de esa oscura creencia había algo aún más turbio, que sentaba en el banquillo de los acusados a sus propios compañeros de banda. Algunos amigos del cantante denunciaron irregularidades en el caso, como por ejemplo que primero llamaron a las autoridades denunciando la desaparición, luego pidieron cancelar la búsqueda y horas más tarde hablaron para ir a recoger el cuerpo a un lado de la carretera. Ellos dijeron que el motivo de lo sucedido podía haber sido un conflicto de intereses, pues Sergio era el único dueño de los derechos del grupo y la marca Capaz de la Sierra, y sus ganancias ascendían a millones. Aunque por supuesto, los mismos integrantes se encargaron de negar una por una las acusaciones en su contra. Un caso pasional. Otra de las suposiciones que se hicieron desde su triste final fue que Sergio estaba muy nervioso, pues mantenía una relación sentimental con la pareja de algún poderoso y peligroso capo de la mafia de Michoacán. Esta idea estaba avalada por el hecho de que el cantante había aparecido gravemente herido en sus áreas genitales. Algunos allegados, que al parecer sabían de esa relación, ya le habían advertido que la joven se había acercado a él por su fama y popularidad, pero iba a terminar metiéndolo en serios problemas. Ese vínculo, además, se habría vuelto tan tóxico que lo habría cambiado, o al menos la visión que tenían de él sus compañeros de banda. Ellos recuerdan que poco a poco había dejado de compartir momentos con ellos. No viajaban juntos, ni comían, ni siquiera conversaban como antes. Ya no era él mismo, y en parte también se debía a que nunca supo manejar la fama y el éxito masivo que él mismo había generado. Rafael Solís, uno de los integrantes de la banda, admitió que la carrera musical los había llevado a lugares inesperados y que junto con ello llegaron las tentaciones y las malas compañías. Rafael dijo: "De pronto nos dimos cuenta que la carrera nos manejaba a nosotros y no nosotros a la carrera". Sin embargo, agregó que poco antes del último concierto, Sergio se acercó a él para contarle que algo no estaba bien, que temía por su vida, pero no le dijo los motivos. En aquel entonces no lo tomó demasiado en serio y salieron al escenario como siempre, a dar uno de sus mejores conciertos sin que nadie sospechara lo que iba a suceder apenas unas horas más tarde. Obra del destino. Más allá de las tantas hipótesis que se barajaron, ninguna de ellas pudo comprobarse. Entonces, quizás había sido todo una simple casualidad. Puede que sus seguidores y hasta la justicia haya intentado encontrar las razones más complejas detrás del brutal caso del cantante, pero tal vez fue simplemente el destino que ya había marcado su final. Unos años después del final de su vida, se hizo viral un video en el que se muestra cómo les leyeron las cartas a toda la agrupación y uno de los integrantes sacó la carta de la muerte, y en ese entonces ninguno se lo tomó demasiado en serio. Pero ese día el vocalista, quien en otras ocasiones había cancelado sus presentaciones debido a las advertencias, decidió no dar marcha atrás, ya fuera por las ventas de boletos, la publicidad, porque quería cumplir con sus fanáticos o porque simplemente así tenía que ser. No suspendió el concierto y esa decisión finalmente le costó su propia vida. Final. La pérdida de este gran exponente del regional mexicano fue muy significativa en aquel entonces debido a su influencia y popularidad entre el público nacional, y actualmente su final es recordado como uno de los peores hechos ocurridos en contra de los cantantes del regional mexicano. A 17 años de su partida, el pedido de justicia de parte de sus familiares y seguidores nunca cesó, y junto a él continuaron surgiendo cientos de hipótesis, incluso hasta las más descabelladas.
Por ejemplo, en 2019 circuló en redes sociales un video de unos pocos segundos del funeral del cantante, donde supuestamente personas dijeron ver el momento exacto donde Gómez abrió los ojos, por lo que planteaban que estaba con vida. Sin embargo, estos solo son algunas leyendas urbanas. Hoy sus restos descansan en el cementerio West Ridge Park de Indianápolis, aunque todavía no en paz, pues nadie ha pagado por lo sucedido. El último día de vida de Sergio solo parece haber puesto en evidencia la fragilidad de la vida en un contexto donde la violencia parece no tener límites. Sergio Gómez no era solo un talento musical, era un hombre de familia, un amigo y una inspiración para muchos, cuya ausencia dejó un vacío sin dudas irreemplazable. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu comentario. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un nuevo Caso Real.